También. Venga. ¿Cómo se llama usted? Alba, ¿verdad? Venga, Alba, corra. A ver, Christopher, vení. Ahí está tu banco. En este. Me pongo en este porque uno que es chiquito, ¿verdad? A ver, vamos a hablar con ustedes acerca de definiciones. ¿Qué estudia usted, Alba? Trabajo social. Espérenme. 1, 2. Trabajo social. ¿A dónde estudia trabajo social? En la Nacional. En la Nacional. ¿Y hace cuánto entró a la Nacional? Hace 3 años. 3 años. ¿Y le costó? Sí, en segunda vuelta. En segunda vuelta. Bueno, pero está ahí. Vos también sos de la Nacional, de la misma escuela. ¿Verdad? Conmigo, es en Ciencias Sociales. Ahí estudié yo. ¿Tú estás en Ciencias Sociales también? ¿Ciencias Políticas y Sociales? No, solo Ciencias Sociales. Bien. Vamos a hablar acerca de definiciones, pero como ustedes están a un nivel universitario, necesito que piensen en una definición muy bien aplicada a la juventud. Miren el marco de referencia que les estoy dando de la aplicación de la definición del concepto que van a aplicar. Conciencia. ¿Qué es conciencia? Alba, deme una definición de conciencia. Para mí sería tener claro qué es lo bueno y lo malo. Tener claro qué es lo bueno y lo malo. ¿De dónde ha sacado usted esa definición de conciencia? ¿En base a qué, Alba? A que, o sea, si uno tiene claro lo que es bueno y malo, entonces está consciente de su realidad. Pero lo bueno y lo malo es subjetivo. Sí. ¿Sí? Para mí puede ser bueno venir a la iglesia los domingos en la mañana y para mucha gente puede ser malo no venir porque quieren quedarse dormidos, no por ir a hacer otra cosa. Para muchos puede ser bueno que usted esté estudiando la carrera de trabajo social. Para otros puede ser malo. Entonces, ¿qué es conciencia? Ya la puse en un conflicto, ¿verdad? Sí. Vaya, Christopher, vos me vas a desenrollar ese conflicto. Pero es que depende, o sea, si vas a tocar el concepto de conciencia es un concepto demasiado abstracto. Claro que todos los conceptos son abstractos, pero pero esa frase la vamos a poner, la vamos a publicar en Facebook. Christopher, la conciencia. ¿Qué es para vos la conciencia? Para mí es el papel que tomamos todos ante las necesidades de cada una de las personas. Ah, bueno, está muy bien. Ahora, eso también puede ser subjetivo. Realmente sí, es subjetivo. Entonces, Porque si vos te pones a ver las concepciones de conciencia, hay un montón, pero yo te lo estoy dando desde un punto de vista social. desde un punto de vista social, a ver, háblame de la conciencia social. ¿Qué querés saber? Háblame, se ha venido con todo. Bien, Christopher. Háblame de lo bueno y lo malo. Vos me dijiste en base a tu concepto, en base a tu definición de conciencia, háblame de la conciencia social. Bueno, es que la conciencia social te lo podré definir a grosso modo como el papel, de nuevo, que tomamos todos ante los problemas de la sociedad. Por ejemplo, vaya, porque el papel que tomamos ante la sociedad es algo demasiado amplio. Ahora, hablemos de la violencia, por decirte algo. No hablemos de la violencia. Hablemos de los desórdenes públicos. Un desorden público cualquiera, llámese desorden público tener una fiesta hasta las 2 de la madrugada, desorden público tomar en un parque después de las ordenanzas municipales, o llámese desorden público cerrar una calle. Pero es que depende, no es tan así la cuestión porque tenemos libertad de expresión y entre esos puede ser eso y manifestarnos. O sea que me estás diciendo que la libertad, para que todos traten de entender, la libertad que el mismo país nos da, él es así porque estudia derecho, entonces él quiere pelear
El tirapartes de la Nacional, ellos tienen así algo como un resentimiento guardado. Son bromas. Entonces, lo que está diciendo Christopher es muy cierto, que me dice Christopher, no es tan así. Pregunto, Christopher, si yo tomo una cerveza, en el supuesto de que yo no fuera el predicador de este culto, que no fuera un servidor de este culto, simplemente fuera alguien que viene y se congrega, quizá un cristiano ya bautizado, que viene regularmente a la casa de Dios, y de repente tú me encontrás en un lugar tomándome una cerveza con mis amigos. Tú te diste cuenta en ese lugar en el que estábamos que era un restaurante, tuviste todo el tiempo la curiosidad, por no decirte meque, la curiosidad te mantuvo alerta de lo que yo estaba haciendo, porque tú me has visto en la iglesia, pero me tomé solo una cerveza. ¿Es bueno o es malo? ¿Cuál es la intención de tomarte esa cerveza? Christopher, ¿es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué? Si lo ves desde un punto de vista cristiano, dice de que nosotros tenemos que abstenernos del vino, o sea, no ver el vino cuando rojea. Ajá. Alba, ¿qué dice usted de eso? ¿Es bueno o es malo? Piensen ustedes, que alguien se siente en un lugar a tomarse una cerveza, solo una cerveza, ¿es bueno o es malo? No es una persona que toma normalmente, es una persona que simplemente lo hizo porque está comiendo. ¿Es bueno o es malo? Para mí sería malo. ¿Por qué? Porque igual asiste a la iglesia y si viene es porque quiere cambiar, aunque sea solo de refresco que la haya hecho. Pero si no es una es de refresco. Pero no es una persona mala. Les estoy diciendo, es un cristiano que viene regularmente, ya vamos Vicente, que viene normalmente a la iglesia, así como Raúl, que viene normalmente a la iglesia, que se congrega. Tú te diste cuenta que no tuvieron malas conversaciones. De hecho, sus amistades se veían que eran buenas amistades, pero tenía una cerveza en la mesa. ¿Es bueno o es malo? Es que quizás el acto de tomar la cerveza es el malo. ¿Por qué? Porque es una bebida embriagante. Pero si una cerveza no le va a hacer nada. ¿Cómo no? Sí. Sí. A ver, Vicente, ¿qué tenés que decir? A ver, háblame de la percepción moral. Vení para acá, Vicente. Vaya, Christopher, cambio. Estás muy peleón vos ahora. Corre pues. Préstale el micrófono. A contarme su experiencia, dice que bien. Dios le bendiga. A ver, cambio usted con Oscar. Vení, Oscar, Mengíbar, apúrate. Apúrate, te digo. Corre pues. A ver, háblame de la percepción moral dentro de lo bueno y lo malo y la conciencia. Vaya, es que la percepción moral, digamos que es individual en cada persona. Cada quien puede ver... La moral es individual. Es individual, entonces Así es. cada quien puede ver a una persona y, pues, por ejemplo, yo puedo ver una persona tomándose una cerveza, ¿va? Y si soy cristiano, yo lo puedo ver como malo. Y vos, que has de ser un inconverso, puedes ver a esa persona tomando una cerveza y solo se toma una cerveza y no lo puedes ver como malo. Y vos puedes decir que esa persona es lo mejor porque sabe abstenerse, solo se toma una y controla el vicio. ¿Eso me querés decir? Mira, es bien difícil porque yo en una posición como evangélico, como cristiano, yo lo puedo ver o lo puedo percibir eso como malo. Porque ciertamente yo veo el alcohol como una sustancia adictiva. Entonces, una sustancia adictiva no se puede controlar. Ok, vamos a ver, Oscar. Pasarle el micrófono a Oscar. Oscar,
habla Vicente que la concepción es una percepción moral. ¿Perdón? Una conciencia, sí, la conciencia. Dijo Christopher, ¿qué fue lo que dijiste, Christopher? ¿Que la conciencia era qué dijiste? La conciencia era, ¿pero qué fue lo que mal dijiste? Ya se me olvidó cómo solo a pelear veniste. Era una cuestión subjetiva. Pregunto, así, ¿será la conciencia en realidad un acto colectivo o un acto individual? Para mí que es individual. ¿Por qué? O sea, cada quien tiene su propia percepción de la conciencia, por decirlo así, y cada quien ve las cosas diferentes. O sea que hay cristianos que pensamos que tomarse, ahora voy a cerrar el sector un poco más y el marco. Ya no vamos a hablar en general, hoy vamos a hablar de los cristianos. Es un solo sector. Vos decís y tú decís que la conciencia es individual y que la moral también es individual. Entonces ahora te pregunto, en los cristianos, tomarse solo una cerveza sería un pensamiento individual si pensamos que es bueno o es malo, o todos los cristianos tendríamos que pensar que tomarnos una cerveza es malo. ¿Y por qué es malo? De hecho, sí, todos tendrían que pensar que es malo. Entonces no es una conciencia ya individual, sino que es colectiva. Es que ya estamos hablando como cristianos todos. Tenemos un mismo pensamiento, un mismo seguir. Un mismo pensamiento, un mismo sentir, como lo dijo Pedro en las cartas anteriores. En armonía, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué para los cristianos es malo tomarse una cerveza? Es porque seguimos lo que son las leyes de Dios. Y porque ahí entramos, serían las consecuencias que trae tomar una cerveza. Ok. Bien. Vicente, para terminar con ustedes dos, te voy a leer un par de definiciones, y se los voy a leer a todos un par de definiciones de conciencia. Número 1, conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. Número 2, conocimiento detallado, exacto y real de algo. Por ejemplo, yo puedo ser consciente que este es un culto, y en base a que yo sé y estoy consciente que este es un culto, yo puedo venir con gorra acá y al entrar ahí me la quito, porque yo sé que en este lugar no usamos. Ese es un tipo de conciencia. Y esa conciencia es una conciencia que tenemos de forma general. Número 3, y esta es la que más me gusta, capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos. Vicente, cuando un cristiano está pasando por medio de una prueba, fíjate bien, una esposa que el esposo le es infiel, ¿cuál sería la conciencia de esa mujer ante tal situación? Pues, si vimos que la conciencia es poder definir el comportamiento de lo bueno y lo malo, ¿cuál sería la conciencia de esa mujer en esa situación? ahí sería de que ella ya conoce lo que su esposo está haciendo. ¿Qué tendría que hacer ella? Bíblicamente, pues perdonarlo, quizás yo diría eso. Bíblicamente también dice Moisés que por infidelidad te puedes divorciar. Sí, pero recordemos que lo del divorcio es algo que Dios no planificó desde un principio. ¿Ok? Entonces, tendría que perdonar y aguantar a esa persona todas las veces que le fuera infiel. Hay muchos factores realmente, porque recordemos que... No me hables de factores, háblame de la conciencia de esa mujer ante esa situación. Ahí depende de ella, porque recordemos que... Entonces, ¿qué pasó con el pensamiento uniforme, la armonía que tendríamos que tener todos los cristianos en situaciones como esa? No, es que vaya, desde mi punto de vista, incluso entre cristianos hay una percepción moral individual. O sea que porque seguimos, lo que pasa, lo que nosotros nos amarra es de que todos estamos conscientes de que si vemos una cerveza lo tenemos que ver como malo, pero individualmente nosotros podemos pensar,
vaya, yo una cerveza no lo veo mala, pero como el otro lo ha de ver malo, mejor lo veo como malo, así para que todo... Entonces ya no se vuelve conciencia, porque la conciencia, según los conceptos y definiciones que yo leí, es reconocer y saber distinguir desde un punto de vista individual que algo está bien o está mal, que algo me conviene o no me conviene. Te pregunto, hay dos jóvenes, chicos, por favor, hay dos jóvenes que son novios, una chica y un chico. No vayan a estar pensando que dos jóvenes, antes de que estén viendo de esa forma. Una chica y un chico son jóvenes y son novios. Están en su casa, están a solas, los dos son cristianos y el juego los lleva al punto de decidir si tener o no tener relaciones sexuales. Ellos están en medio de una prueba y en medio de la tentación. Ya lo vamos a ver adelante en el mensaje. ¿Cuál debería de ser el comportamiento de ellos? ¿Cuál debería de ser la conciencia y en base a qué tendrían ellos que tener esa conciencia? Pues deberían de respetarse el uno al otro y seguir la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios. ¿Qué pensás vos, Oscar? Como dijo Vicente, sí sería pues hacer lo que Dios manda, no hacer cosas indebidas. Realmente, piensen ustedes, ¿esos dos jóvenes van a hacer eso? Pero les voy a decir algo. Depende de la comunión que tengan con Dios, jamás estarían ellos al exponerse a quedar solos en un lugar. Entonces es obvio que esas personas no tienen una relación con Dios, o no una muy buena relación con Dios. Entonces ellos no lo van a hacer, no van a respetar esa relación con Dios. ¿Por qué crees que esas personas no van a respetar esa relación con Dios? Por lo mismo, lo que vos has dicho, no tienen una plena relación con Dios. ¿Y cómo pueden tener ellos una relación con Dios? ¿Cómo pueden tener una verdadera conciencia cristiana que no deben seguir adelante con ese paso que van a dar? Son casos reales, es algo real que nos pasa a todos. Todos nos ponemos en esa posición, en la posición de estar a punto de tomarnos una cerveza, en la posición de estar a punto de sentarnos con unos amigos, aunque sea a compartir, aunque no participemos, en la posición de llegar al punto de casi tener relaciones sexuales, y somos cristianos, y mensajes atrás vimos que es cierto que nos falta entender la santidad, pero el punto es, cuando ya somos cristianos, que nos congregamos, ¿por qué no tenemos esa conciencia? ¿Qué nos hace falta? No sé, para mí es un proceso. La verdad cuesta alejarse del pecado, pero sí, sería entrar en oración, adoración. Ok, bien. Gracias, chicos. Vamos a seguir con el mensaje. Señor, gracias porque nos permites platicar acerca de cosas que en la juventud están pasando. Gracias, Señor, porque podemos confiar que las cosas que no sabemos o que no entendemos, las podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque podemos descansar nuestras debilidades en ti, Señor Jesús. Señor, tú dices que fuiste hombre y que entiendes nuestras debilidades. Pero Señor, es un verdadero conflicto luchar contra esta carne. Te lo digo yo, Señor, me cuesta tanto. Por eso necesitamos que seas tú, que a través de tu palabra puedas hablar a nuestros corazones y puedas decir lo que debemos de hacer en cada una de las situaciones en las que nosotros nos encontramos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, quiero que todos corran a 1 de Corintios, capítulo 5, verso 1. Y no es que me esté saliendo del marco contextual de lo que estamos estudiando, es decir, de las cartas de Pedro, sino que quiero que vean un caso en particular. Y hoy vamos a pensar mucho, vamos a analizar mucho, nos vamos a poner mucho en los zapatos de la otra persona.
y vamos a ver problemas que nosotros generalmente como jóvenes vivimos. Tienen 1 Corintios 5:1, quiero que la lean y que hagan una lectura comprensiva de ese verso rápidamente. La mayoría están en nivel de bachillerato, la mayoría están ya en nivel de universidad, de los que están acá, y la mayoría, pues quizás algunos ya trabajan, ya tienen una conciencia más avanzada y desarrollada. Así que lean el verso 1. ¿Lo leyeron? Es un verso, rapidito, ¿ya? Sí. Alison, ¿qué pensás al respecto? ¿Todavía no? Bien, avísenme cuando hayan terminado. Los que no anden en Biblia, aquí está. ¿Terminaron? ¿Sí? Hoy sí, Alison, solo el verso 1. Está difícil la situación, ¿verdad? ¿Sí? Bien, les amplío un poquito para que sepan. Esa iglesia de Corinto fue fundada por Pablo, pero Pablo no estaba ahí cuando les escribió, por eso les escribió una carta. A Pablo, chicos, si me regalan atención de ese lado, porfa. Pablo no estaba ahí y ellos le hacen llegar a Pablo los comentarios de lo que la iglesia estaba pasando. Esa era una iglesia muy rica en conocimientos espirituales, pero tenían una gran debilidad. Esos eran los más mundanos que podíamos conocer. Tanto así que ustedes ven que en el verso 1 habla de un joven que se metió a tener relaciones sexuales con su madrastra. No era su mamá, dice con la esposa de su padre. Entonces, era su madrastra, pero aunque no fuese su mamá, es un desorden moral grandísimo. Ahora, la pregunta es, juzguen ustedes. Yo sé que no debemos juzgar, pero a razón de los ejercicios que estamos haciendo ahora en la mañana y del estudio de la carta de Pedro, quiero que ustedes juzguen y juzguen a ese cristiano. Piensen, Jorge Sariles, ¿tiene conciencia cristiana ese joven, sí o no? ¿Por qué? Fornicación, correcto. Es un pecado. ¿Qué más hizo? ¿Qué otro pecado cometió él? Un tipo de incesto. Pero defínanlo en el marco bíblico ahora, ¿ya? Porque estamos hablando de los cristianos. ¿Por qué ese hombre no tiene conciencia? Conciencia cristiana. ¿No fornicarás? ¿Qué otro mandamiento incumplió? ¿Cómo? No honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué otro? ¿Cómo? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Ya? Y uno, el más importante, ¿cuál es? A ver. Acuérdense que los mandamientos estaban orientados en dos cosas: hacia el prójimo, número 2, y número 1, hacia Dios. ¿Cuál era el otro mandamiento que él había incumplido y el más importante? No, porque él no había hecho eso en el nombre de Dios. No, Vicente, no es esa la respuesta. A ver, piensen, ¿por qué? ¿Qué otro mandamiento? Dice en Éxodo, y también lo dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si alguien ama a Dios, ¿podría tener ese tipo de conciencia? ¿Qué pensás? No. Ahora la pregunta es, si Pablo sabe que es un cristiano, y todos sabemos que era un cristiano de esa iglesia, dice la Biblia que era un cristiano, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué crees que hizo eso? Tania.
¿Cómo? La tentación. La tentación. ¿Existe tentación para los cristianos, sí o no? ¿O el hecho de que seamos cristianos ya no tenemos tentaciones? ¿Sí o no? Ahora, quiero que vayamos ahora hasta la primera carta de Pedro. Capítulo 3, verso del 14 al 22. ¿Lo tienen? Me dicen amén cuando lo tengan. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 14 al 22. ¿Listos? ¿Amén? ¿No los oigo? ¿Amén? Bien, leamos. Vamos al 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, díganlo en voz alta, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor, ¿a dónde dice? En vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren lo que dice el verso 16, es muy importante y es clave. Leámoslo todos en voz alta. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, digan esta frase en voz alta, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Repitan esa frase, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis dice, no da la explicación de lo que es el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de, ¿qué dice? De una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, les voy a explicar qué es todo este montón de cosas de las que el apóstol Pedro está hablando. ¿Qué tiene que ver lo que el apóstol Pedro está hablando con la conciencia? ¿Qué tiene que ver lo que el apóstol Pedro está hablando con nuestra percepción de la conciencia cristiana? ¿Y qué tiene que ver lo que el apóstol Pedro está hablando con las cosas y los problemas que nosotros vivimos a diario? El mensaje de hoy titulado Cuando la conciencia habla. Vamos a hacer 4 puntos donde vamos a entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El primero está en el verso 14. Pedro está hablando en el verso 14 que hay una persecución que no cesa, hay una persecución que no se termina, es fastidiosa, es insoportable.
Los pobres cristianos de aquel entonces están sufriendo una persecución. Ustedes tienen que saber algo, jóvenes, que la prueba siempre va a existir en sus vidas. No va a haber un día que usted no viva una prueba. Puede ser que sea chiquitita, puede ser que sea grande, puede ser que sea una prueba que usted ni siquiera puede mencionar. Puede ser que usted esté pasando una prueba vergonzosa, qué sé yo, pero todo el tiempo va a vivir la prueba. ¿Por qué? Ya vimos mensajes anteriores que Jesús dijo que como nosotros no somos de este mundo, así como Él tampoco es de este mundo, y el mundo lo aborreció a Él, ¿qué pasa con nosotros, Kevin? ¿El mundo qué? ¿Se aborrecieron a Jesús? ¿Qué pasa con nosotros? El mundo también nos va a aborrecer. Por el simple hecho, dijimos, que los cristianos no nos gusta meternos en problemas. Piensen ustedes, vayamos de regreso al punto de la cerveza. Los cristianos sabemos que no tenemos que tomar porque eso va a traer consecuencias graves, porque no le agrada a Dios, porque no debemos de estarnos fijando en cosas que nos van a lastimar de la forma que sea, y simplemente por ese hecho es que nosotros no nos tomamos una cerveza. Eso es todo, tenemos una conciencia cristiana. Pero el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te sentás en un lugar con tus amigotes y tus amigotes todos con una cerveza y no querés tomar? ¿Qué pasa con vos? ¿Cómo te ven ellos? Te ridiculizan, te hacen burla, te hacen mofa, te tratan de ejercer una presión de grupo, al punto de que ellos simplemente no quieren que te tomes la cerveza, quieren demostrarte que no sos cristiano, sino que sos igual que ellos. Entonces, esa es la persecución que nosotros vivimos. En aquel entonces era un poco más complejo. Ellos, los cristianos de aquel entonces, ni siquiera podían sacar los libros de la ley, de los profetas, y comenzar a leerlos. No podían pararse abiertamente en una plaza y comenzar a predicar, porque los querían matar. El punto es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esas cosas? La semana pasada vimos que hay dos tipos de reacciones. Una reacción que es la reacción natural que nosotros tenemos, que si me pegan un puñetazo yo lo regreso, y la reacción espiritual de mostrar humildad, dejar las cosas en las manos de Dios y dejar que Dios obre. Pero ¿qué pasa cuando estas cosas se vuelven constantes y el ataque del enemigo se vuelve todos los días? Piensen ustedes, ¿qué pasaría si todos los días en su colegio les hacen bullying? Todos los días en la universidad sus amigos les hacen bullying. Todos los días en su trabajo tus amigos, tus compañeros de trabajo te hacen bullying simplemente porque al mediodía sacas la Biblia y te pones a leerla. Quizás no vas a pelear con ellos, quizás no les vas a reclamar, pero te aseguro algo, porque hasta yo lo he hecho, que va a haber un día que vas a estar tan cansado que vos vas a decidir mejor no leer la Biblia frente a ellos. Y juzguen ustedes ahora con la conciencia de un cristiano. No leer la Biblia, no dejar de leer la Biblia, no he dicho eso, dije no leer la Biblia frente a ellos, porque ellos hacen un bullying, tienen 6 meses de estarme fastidiando, porque los 6 meses he pasado leyendo la Biblia, he pasado yendo a alabanzas a la hora del mediodía, y ese día yo dejé de hacerlo, simplemente porque no me molestaran. Como conciencia de cristiano, ¿es una buena conciencia o es una mala conciencia? ¿Qué crees vos? No lo hiciste, no es que dejaste de leer la Biblia, no es que dejaste de alabar a Dios, sino que simplemente lo hiciste para que por un momento tuvieras un respiro y no te estuvieran fastidiando. Sí, ya lo dejaste en las manos de Dios, pero no les estás reprochando nada, no les dijiste nada, no te estás metiendo con ellos.
no les has dicho nada, has mostrado humildad, pero tu actitud fue cerrar la Biblia y ese día no la leíste. Y no te molestaron porque no la leíste. ¿Fue una buena actitud o una mala actitud? Pero vos, ¿qué pensás? No es lo que Dios piensa o lo que ellos piensan, es lo que tú pensás. Para él sería bueno porque lo dejaran de molestar. Es difícil, pero esa es la realidad. Y muchos lo hemos hecho. Vean el verso 14. Repitámoslo. Volvamos a leerlo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, ¿qué dice? No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vayamos al caso de la persona que se metió con la esposa del papá, con su madrastra. Este hombre tenía la tentación frente a él. No creo que la agarró a la fuerza. No creo que ella era una santa y mujer de Dios que no se metía con el prójimo. Porque desde el punto que ella tuvo relaciones con él es porque ella cedió. Había algo, había un coqueteo. Ahora, este joven estaba pasando por una gran prueba. Piensen ustedes en un chico de 20 años que su testosterona está elevadísima. Aparte de eso, la mujer es una mujer guapa. Aparte de eso, ella le coquetea. El joven está en medio de la prueba, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? El joven cayó. ¿Por qué cayó? ¿Por qué? ¿Por qué este joven lo hizo? ¿Por qué no supo soportar la prueba? ¿Qué le faltó? Algo le faltó, Harold. ¿Qué le faltó a este joven? Era un joven cristiano, conocía de la Biblia. Estaba bajo las enseñanzas del apóstol Pablo y de los apóstoles. Era una de las mejores iglesias doctrinalmente hablando. Pero ese desorden moral lo arruinó a él. Ahora, si era una persona que tenía conocimiento, y si el conocimiento nos quita la venda, ¿qué pasó? ¿Por qué no supo soportar la prueba? ¿Por qué no hizo lo que dice el apóstol Pedro? ¿Por qué se dejó amedrentar? ¿Qué pasó? Iba a la iglesia, era parte de todo, tenía conocimiento. Ajá. Pero no, a veces hay mucha gente que puede conocer la Biblia, pero no necesariamente porque conoce la Biblia va a cumplir lo que dice la Biblia. Ok, sigamos viendo. Segundo punto que dice el Pedro. Pedro alienta a los cristianos a mantenerse firmes y no caer en provocación. Este joven estaba pasando por una provocación inminente de su propio cuerpo, de su propia naturaleza. De la otra, que todos los días pasaba con un vestidito muy corto, o en su casa, imagínense, tener a esa mujer en su casa. ¡Qué prueba, Dios mío! En serio, qué difícil. Ahora, piensen, Pedro nos va a decir, nos va a alentar. Vamos hasta el verso 15 y 16. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cuando Pedro dice santificad al Señor en vuestros corazones, significa que la conciencia que nosotros tenemos como cristianos debe de ser transmitida por nuestros sentimientos. Cuando habla de corazón no habla del músculo del corazón que está bombeando, habla del centro de nuestros sentimientos. En nuestro centro de nuestros sentimientos debemos de santificar a Dios. Este joven no tenía eso. Este joven había perdido la sensibilidad de santificar a Dios. Sigamos leyendo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este joven que se había metido con la mujer de su padre no supo aguantar. Pedro le dice, tenés que aguantar, tenés que soportar la presión de los que te van a demandar que te equivoques. Va a haber alguien que te va a estar diciendo, mira, dale si de todas maneras. No es ni tu mamá. Dale, viejo, si no pasa nada. Él no aguantó la presión.
Él no aguantó la presión quizás de que la mujer le coqueteara todos los días. Él estaba pasando una prueba muy difícil. Su corazón no tenía un corazón con sentimiento a Dios. Lo había perdido, su sensibilidad la había perdido, pero aún no había caído. ¿Cómo llegó al punto de caer? Vamos al 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, que este joven, seguramente alguien le dijo: mira vos, si ya sabemos que ya tuviste algo con ella. Quizás él no había tenido nada con ella al principio. Si ya sabemos que ustedes se gustan, si ya sabemos que esto, que lo otro. Y de repente este joven, esa misma frase se le fue metiendo en su mente y al final dijo: bueno, si esta mujer quiere conmigo, si yo ya no puedo aguantar la tentación, si de todas maneras me tildan que estoy haciendo las cosas mal, si de todas maneras me tildan que no es mi culpa, ¿qué voy a hacer? Y es ahí cuando este joven cae. Nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Sí o no que te dicen: mira vos, si vos no sos cristiano, hombre, nunca vas a cambiar, nunca vas a dejar de tomar, nunca vas a dejar de fumar, échate el otro cigarro, hombre. No, mira, no quiero. Ay, vos, si de todas maneras, si por un cigarro Dios no te va a dejar de querer. Y nosotros: no, mira, nos vamos. Llega el siguiente día y el siguiente día: hey, por favor, no cuenten chistes obscenos delante de mí o chistes que ofendan a Dios. Ay, vos ya vas de santurrón, que esto, que lo otro. Continúa la presión, al punto que nosotros llegamos y decimos: bueno, y de todas maneras, ¿qué? Y la presión nos mueve a equivocarnos. Lo mismo que pasó con él, que él dice que simplemente no querían que lo molestaran. Pero Pedro dice en su carta que no debe de ser así. Ahora, hay una promesa de vida que Pedro la recalca. Vean el verso 14, el verso 17 y 20. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque la prueba que viene de Dios, si nosotros la logramos sobrepasar, la logramos aprobar, Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos? Como este joven que se equivocó con su mamá, con su madrastra. Después fue juzgado. Sigamos leyendo al 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo ya murió y ya nos dio perdón. No tenemos que seguir esclavizados, les dice Pedro. Y miren la última parte. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Al final Pedro termina dando una enseñanza. Miren el verso 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero dice en paréntesis: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vamos a aclarar un poco este punto, el bautismo. Levante la mano los que ya se bautizaron. Wow, la gran mayoría. Pregunto, ¿qué significa el bautismo? ¿Alguien me quiere responder? A ver, Katy. Obediencia. ¿Qué más significa el bautismo? Explícame eso de la señal de entrega, Rudy. Dice Rudy que el bautismo es una señal de entrega. Decirle a Dios que todo lo que somos nosotros es para Él y decirle al mundo que ahora nosotros también somos para Él. Lo que pasaba era esto. Pedro recalca este punto porque los cristianos en persecución que estaban pasando en medio de la prueba
los cristianos estaban cayendo, se estaban peleando con los romanos, se estaban desquitando. ¿Por qué? Porque la presión ya no la soportaban. Pero Pedro les dice: señores, ustedes ya murieron a la carne, ahora han sido vivificados por el Espíritu. Y el bautismo en agua no significa que ustedes son salvos, sino significa que ustedes ahora tienen una pertenencia de Dios y deben de recordarse eso todos los días. Cuando ustedes se acuerdan todos los días a quién pertenecen, cuando ustedes valoran el acto del bautismo, cuando ustedes valoran que fueron a ese bautisterio, les dijeron: sepultados en la carne, resucitados en Cristo para una nueva vida. Ustedes entendieron que ahora ustedes ya no pertenecían al mundo, sino que pertenecían a Dios. Lo mismo les dice Pedro. Señores, Jesucristo hizo eso. Jesucristo resucitó, venció la muerte. Ahora, el problema es cuando nosotros olvidamos las bases de donde estamos. Hablaba con Kenneth antes del mensaje y de veras les digo que fue una gran... Dios lo puso a platicar conmigo porque ni siquiera salió. Me cuenta Kenneth que los amigos de su promoción se reunieron y entonces cuando se reunieron él no quiso ir y después luego le mandaron las fotos de lo que se había perdido y un montón de botellas y en un lugar donde no se exalta a Dios. Y yo le pregunto a Kenneth: ¿por qué no quisiste ir? Y Kenneth me dice: es que esos lugares no me gustan. No quiero estar ahí, no me siento bien. ¿Por qué no te sentís bien? No es lo mío, me dice. Yo ya no soy parte de eso. Y yo le pregunté: ¿por qué no sos parte de eso? Es que mira, me dijo, desde que yo fui al campamento, yo dije que tenía que morir a todas mis cosas carnales y comenzar a vivir para Dios. Yo le dije: ¿sabes qué es lo que pasa, Kenneth? Le dije yo. Que el campamento es una forma de ejemplificar lo mismo que representa el bautismo. Morir a la carne y vivir para Dios. ¿Qué pasaría, Kenneth? Le digo yo, si vos te recordaras de lo que significa el bautismo todos los días de tu vida, a cada momento. Y Kenneth me dijo: bueno, quizás haría mejor las cosas. No quizás, seguramente que así sería. Porque antes de dar un pie en falso, porque cuando ya no aguantás, porque cuando ya no soportás la presión de los demás, porque cuando ya no soportás el hecho de llevas 3 días llegando a la casa, estándote con tu novia, con tu novio, solos los dos o en un lugar solo, se están acariciando más de la cuenta, y cuando ya no aguantás, antes de ceder, pensá en lo siguiente: muerto en Cristo y vivificado por el Espíritu, muerto a la carne y vivificado por el Espíritu, muerto al mundo y vivificado por el Espíritu. Así que a todos los jóvenes que son bautizados, quiero decirles algo, y me lo digo a mí mismo, que antes que cedamos a la presión de la prueba, antes que nos equivoquemos, puede ser que todos los días nos hacen bullying, puede ser que a la hora de estar jugando a nadie le pegaron la patada, siempre la patada es para la misma persona, y siempre el compañero de nuestro equipo nos dice: vos, Dundo, ¿por qué no te la desquitas? Anda con escuela, ¿ah? ¿Sí o no? Pero no, eso no. Antes de hacer eso debemos de tener presente que nosotros aceptamos a Cristo y fuimos bautizados, y cuando nos bautizamos nosotros dijimos: muertos a la carne, vivos en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos esa verdadera conciencia, nosotros vamos a comenzar a vivir para Dios. Cuando nosotros tenemos esa verdadera conciencia de lo que somos, comenzamos a vivir para Dios. Pero ¿qué pasa? Estos cristianos de aquel entonces ni siquiera se acordaban que se habían bautizado. ¿Sí o no? A mí también me pasa lo mismo. Ni me acuerdo en qué fecha me bauticé. A veces se me olvida, a veces me enojo y grito y hago cosas que no debo de hacer, me avergüenzo de mi carácter y después que digo: qué vergüenza. ¿Qué pasaría si me acordara antes de eso? Yo ya morí, mi carne ya murió. Lo representaron en el bautismo. No es que el bautismo me salva, muchachos, no se equivoquen, Pedro lo dice, sino que esa es la representación de que nosotros morimos a la carne.
¿Qué pasaría si yo voy a escoger mi ropa y antes de escoger mi ropa pensar, yo ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco a Dios? ¿Qué pasaría si tuviera eso en mi mente? ¿Cómo me vistiera? Me vistiera para Dios. No estoy diciendo que andan mal vestidos, no piensen eso, en ninguna manera. Simplemente les digo que antes de hacer algo, antes de ceder a la presión de la prueba, miren, quizás a nosotros no nos quieren matar, pero todos los días tenemos que vivir por Dios, jóvenes. Yo he sido joven, yo he tenido la edad de ustedes. Qué difícil es tener una novia y estar a solas con ella. Qué difícil es. Es muy difícil. Qué difícil es tener el ordenador encendido y saber que hay páginas pornográficas a las que te puedes meter con solo un clic y no debes hacerlo. Es difícil. Qué difícil es estar con tus amigos y tener las cervezas a la par y aunque sea por quedar bien con ellos, tomarte una. Yo lo sé. Qué difícil es no participar de las pláticas deshonestas y de los chistes feos y obscenos que tus amigos cuentan, de las bromas con doble sentido. Cosas tan sencillas como esas. Sí, la realidad es esa. Esa es la persecución que todos los días vivimos. Que tus amigos o nuestros amigos nos dicen, mira, aunque sea vamos a metro, y sabes que vas a andar con ellos, ellos van a andar fumando. No tenés que hacerlo porque tú ya moriste a la carne y ahora vives por el Espíritu. Qué difícil es estar en la casa y tener ahí la música y decir, quiero escuchar esta música, hombre. Y agarras el teléfono y le das play y cuando comience el sangoloteo en los audífonos, la parás. Y después, otro ratito decís, le das play otra vez, no, la parás. Y te subís al carro y encendés y decís, automáticamente, le das clic a otra radio y comienza esa música a sonar. Y ya no salta el carro, ahora vos saltás. Y la apagás y decís, esto no le gusta a Dios. Pero vas más adelante, te parás a la par de una coaster y lo clásico, la coaster lleva la canción que te gusta. ¿Ya? Ay, no. Y llegás a la gasolinera y hay unos display con música y está la música que te gusta. ¡Qué presión, qué prueba más difícil! Esa es persecución. Satanás nos está persiguiendo. Ahora, lo importante no es que tenés que aguantar. Lo importante es, solo recordemos cuando nosotros fuimos y nos bautizamos en agua. Tristemente, así como en aquel entonces habían personas que no estaban bautizadas, tristemente en medio nuestro hay personas que no están bautizadas. Y debo de decir algo con mucho dolor en mi corazón. ¿Saben por qué no lo hacían? ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque van a tener que tener ese tipo de conciencia. Porque van a tener que decidir. Y saben lo que van a tener que decidir. Porque saben que ya no van a tener opción. Ya lo gritaron públicamente que son de Dios. Y ya no van a tener opción a comportarse como se comportan los demás. ¿Saben qué es lo que pasa? Esa gente no quiere compromiso con Dios. Esa gente no valora el sacrificio de Jesús. Esa gente no quiere valorar lo que Jesús hizo por ellos. ¿Cómo es posible que un simple mandato de ir y decirle al mundo que ahora perteneces a Jesús, no lo querés hacer? ¿Sabes por qué? Porque no querés que te hagan bullying. ¿Sabes por qué? Porque no querés soportar la prueba. Porque entonces vas a tener excusa. Sí, pero yo solo he aceptado a Jesús, yo no me he bautizado. Yo no soy servidor. Es que no puedo servir, no me he bautizado. Entonces no bautizarte es tu mismo escudo. Sos tan astuto que ocupas el no bautizarse como un argumento para vivir la vida que quieres vivir. Los cristianos de aquel entonces también lo ocupaban. Pedro le decía, ¿cómo es posible que fueron a destruirlos? Momento, anda a hablarle a la gente de tu iglesia. Nosotros somos cristianos, hemos creído, pero ¿ya? Es un mismo escudo. Así que quiero decirle a los que no se han bautizado,
Puede ser que yo esté equivocado, que sea mi percepción, y ojalá que así sea. Pero desde el punto de vista bíblico, Pedro dice que los que no quieren bautizarse es porque no quieren darse a respetar con Dios. En el verso 20, ya no me quedó tiempo, pero les aclaro. En el verso 20 dice de que Jesús fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Jesús murió, bajó al Seol. ¿Y saben a quién les habló? A los que habían muerto en el diluvio. Y les dijo, como ustedes no creyeron que por medio de esa arca se iban a salvar, ustedes están en el infierno. Yo estoy aquí y vine a darle salvación al mundo. Y ahora me llevo a los que sí creyeron. Me los llevo conmigo para el cielo. Y ellos se dieron cuenta. Sería muy triste que tú llegaras al infierno y te dieras cuenta que en realidad no eras un cristiano. Sería muy difícil que comenzaras a vivir una vida de dificultad y te sentás solo y te des cuenta que no sos cristiano, porque no tienes el consuelo que necesitas. Déjame decirte algo, joven. Juzguemos ahora al joven que se metió con la madrastra de su papá. Definitivamente él no tenía conciencia cristiana. A él se le había olvidado el bautismo. Pero pensemos en algo. ¿Cómo él pudiera haber remediado las cosas? Simplemente tenía que acordarse de su naturaleza. Número 2. Deben de saber algo. A la par de la prueba está la tentación. La prueba hay que soportarla y la tentación jamás caer en ella. Este joven se le olvidó sus bases cristianas. Número 2, este joven se dio a la tentación. Por eso se equivocó. Así que ahora que ustedes van a casa, que salen por esa puerta y van a vivir la realidad de la vida, antes de equivocarnos, pensemos que nosotros ya morimos a la carne y ahora vivimos por el Espíritu. No importa la presión que sintamos, no importa que sea un ataque constante de Satanás, ya se los advertí, no va a parar, jamás. Por el contrario, cada vez va a ser peor, pero debemos de soportar, porque dice el último verso, que Jesucristo resucitó, y si quieren léanlo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo sufrió en esta tierra, y él pudo haber hecho algo. Él era Dios, destruir a todos los que lo estaban molestando, pero él no lo hizo, porque él tenía que soportar la prueba. Y el premio de él es que ahora está a la diestra de Dios y todas las potestades están sujetas a él. Así que tú debes de pensar lo siguiente: ¿tú eres cristiano? Dice sí. ¿Tú ya te bautizaste? Dice sí. Soporta la prueba, porque al final vamos a tener la corona de vida. Jesús la ha prometido para nosotros. Lo dice la Biblia. Y si tú no eres cristiano, si tú no te has bautizado, hoy puedes comenzar a hacerlo. Este mes puedes decidir bautizarte y obedecer a Dios. Este día puedes entregarle tu corazón a Jesús. Esa es la única manera que vamos a poder caminar en medio de la prueba. Oremos. Señor, gracias porque aprendimos por medio